Lo entenderás cuando seas mayor, dijo mi madre después de elegir un viaje a un resort de 5 estrellas para mi hermana. No discutí. Simplemente dejé la llave en la mesa y desaparecí antes de que volvieran. El sobre llegó un martes por la mañana, hecho de un papel grueso, de color crema, con letras en relieve que gritaban, caro. Mi madre lo sostenía como si acunara algo precioso, con los dedos temblándole ligeramente mientras deslizaba la invitación hacia afuera. La boda de Belle, en 7 meses. Ceremonia de destino en la costa amalfitana. Porque, por supuesto, así era. Lucille, cariño, ven a ver esto, llamó mamá desde la cocina, su voz haciendo esa cosa donde subía una octava más de lo normal. La cosa que solo hacía cuando estaba a punto de pedir algo, o de dar una noticia que sabía que no me gustaría. Tenía 28 años, y vivía en la casa de invitados detrás de la propiedad de mis padres, porque el alquiler en Los Ángeles era astronómico, y mi carrera como diseñadora gráfica freelance todavía estaba cogiendo impulso. Belle tenía 31, era cirujana de trauma, casada con Preston, un cirujano cardiotorácico, y vivía en una casa de 4 dormitorios en Pacific Palisades, con vistas al océano, la hija de oro, la que lo había hecho todo bien. Entré en la casa principal por la puerta trasera, todavía con mis pantalones de chándal manchados de pintura y una sudadera universitaria demasiado grande. Mamá ya estaba vestida para su clase de tenis en el club de campo, con una falda blanca, impecable y plisada, y su pelo con mechas recogido en una coleta pulcra. Mira qué bonito es esto, suspiró, mostrándome la invitación. Caligrafía italiana, lámina de oro, una representación en acuarela del lugar. Los padres de Preston cubren la mayor parte, pero tendremos que ayudar con algunos costes. Tu padre y yo hemos estado hablando. La forma en que lo dijo hizo que se me encogiera el estómago. Queremos hacer algo especial para Belle antes de la boda. Un viaje de hermanas, solo nosotras 3. Una semana en un resort, quizás en algún lugar tropical. Tiempo de calidad antes de que todo se vuelva un caos con la planificación de la boda. Suena bien, dije con cuidado. Estaba pensando que podríamos ir a este nuevo lugar en Turcas y Caicos. 5 estrellas, todo incluido. Belle ha estado tan estresada con sus casos de trauma y la planificación. Se merece algo increíble. Ahí estaba. ¿El giro? No un viaje de hermanas, un viaje para Belle al que yo asistiría. ¿Cuándo estabas pensando? El mes que viene. Ya he mirado fechas que funcionan con el horario de cirugía de Belle. Mamá se sirvió más café, sin mirarme a los ojos. El caso es, Lucille, que las habitaciones son bastante caras. Encontramos esta preciosa villa de 2 dormitorios, y tu padre y yo cogeríamos una habitación, y vosotras, las chicas, compartiríais la otra. Tiene esta vista increíble, piscina privada, todo. Esperé. Había más por venir. Pero también hay una habitación más pequeña, más bien una habitación de hotel estándar en otra propiedad de la isla. Sigue estando bien, solo que no al mismo nivel. Y estábamos pensando que quizás tú podrías quedarte allí, y Belle podría tener la habitación de la villa con nosotros. Ha estado trabajando tantas horas en el hospital, y Preston ha estado viajando por ese proyecto de consultoría, y ella realmente necesita que este viaje sea relajante. La cafetera gorgoteó detrás de ella. Fuera, un jardinero estaba podando los setos, el sonido de las tijeras cortando el aire de la mañana con precisión mecánica. Entonces, déjame entender esto, dije lentamente. ¿Quieres hacer un viaje de hermanas donde Belle se queda en una villa de 5 estrellas con papá y contigo, y yo me quedo sola en una habitación de hotel en una propiedad completamente diferente? Sigue siendo un hotel muy agradable, cariño. De 4 estrellas. Y todos pasaríamos los días juntos, por supuesto. Es solo por los arreglos para dormir. ¿Por qué no podemos Belle y yo compartir el segundo dormitorio como sugeriste al principio? El rostro de mamá hizo algo complicado. Bueno, ella realmente necesita su propio espacio para desconectar. Ya sabes cómo es. Necesita tiempo tranquilo por las mañanas, y le gusta tener su propia rutina en el baño, Y yo soy menos importante. No estoy diciendo eso. Mamá dejó su taza de café con un clic agudo. Lucille, estás siendo difícil. No se trata de importancia. Se trata de que Belle tiene una carrera muy exigente, salvando vidas en urgencias.
Está planeando una boda. Está lidiando con mucha presión. Tú todavía estás resolviendo tus cosas. Tienes más flexibilidad. Eres 3 años más joven. No soy una niña. Lo entenderás cuando seas mayor, dijo mamá. Y algo en mi pecho se volvió frío y duro. Cuando tengas más responsabilidades, cuando hayas construido el tipo de vida que tiene Belle, entenderás por qué a veces ella necesita que las cosas sean de una manera determinada. Miré a mi madre. La miré de verdad. A sus 56 años, era hermosa de esa manera cuidadosamente mantenida que requería citas con el dermatólogo, entrenadores personales y citas fijas en la peluquería cada 6 semanas. Nunca había trabajado fuera de casa, se había casado con mi padre nada más salir de la universidad y se había dedicado a ser la esposa y madre corporativa perfecta. Lo volcó todo en nosotras, en Belle especialmente, viviendo indirectamente a través de sus logros. Tengo que volver al trabajo, dije. Entonces, ¿vendrás al viaje? Te reservaré la habitación de hotel hoy mismo. Se supone que el resort es encantador, aunque no sea la misma propiedad. Tienen un bar en la piscina estupendo. Claro, mamá. Reserva lo que quieras. Su rostro se iluminó de inmediato. Oh, maravilloso. Esto va a ser tan especial. Solo nosotras, las chicas. Podemos darnos masajes, ir de compras por el pueblo. Salí antes de que pudiera terminar. De vuelta por el césped perfectamente cuidado, pasando por la piscina donde había pasado innumerables veranos de mi infancia viendo a Belle hacer saltos perfectos mientras yo chapoteaba en la parte menos profunda. Pasando por las pistas de tenis donde Belle había ganado campeonatos juveniles, mientras yo me sentaba en las gradas, fingiendo leer. No fue hasta que estuve a mitad de camino por el patio que los recuerdos empezaron a inundarme, no invitados pero implacables. Tenía 7 años otra vez, de pie en nuestro salón la mañana de Navidad. Belle acababa de desenvolver un equipo de cámara de calidad profesional porque había mencionado una vez en la cena que quería probar la fotografía. Yo llevaba meses haciendo fotos con una cámara desechable, llenando álbumes con fotos de nuestro barrio, de puestas de sol, de momentos ordinarios que me parecían hermosos. Mi regalo ese año fue un suéter y una tarjeta regalo de Target. Lucille también hace buenas fotos, había dicho papá, casi como una ocurrencia tardía. Mamá había sonreído distraídamente. Sí, las hace. Quizás te compremos una cámara de verdad el año que viene, cariño. El año que viene nunca llegó. La fase de fotografía de Belle duró 3 semanas antes de que pasara a otra cosa. El equipo se quedó en su armario acumulando polvo mientras yo seguía comprando cámaras desechables con mi paga. Tenía 12 años y hacía una audición para el musical del colegio. Había practicado mi canción de audición durante semanas, y de hecho se me había dado bastante bien. Mamá y papá no pudieron ir porque estaban en el torneo de voleibol de Belle, a 3 horas de distancia. Ni siquiera jugaba al voleibol con regularidad, era solo una liga de verano, pero bloquearon todo el fin de semana para ello. Me llamaron para la segunda audición del musical. Cuando se lo conté, mamá dijo, «Eso es maravilloso, cariño». Y luego pasó 20 minutos mostrándome vídeos de los saques de Belle. Tenía 16 años y me estaba sacando el carné de conducir. Belle había recibido un BMW usado por su 16º cumpleaños, plateado con asientos de cuero. Yo tuve que compartir el Honda Civic familiar con mamá, y solo cuando ella no lo necesitaba. Belle conduce a UCLA todos los días, explicó papá. Necesita un transporte fiable. Tú solo vas al instituto de al lado. Tenía 19 años y volvía a casa para Acción de Gracias en mi segundo año de universidad. Acababa de conseguir mi primer cliente de diseño de verdad, un negocio local que quería un rediseño de su logotipo. Estaba tan orgullosa. No podía esperar para contárselo a todo el mundo. Entré por la puerta y encontré la casa decorada con una pancarta que decía, «Felicidades, doctora Belle». Había entrado en la Facultad de Medicina. El cliente por el que estaba tan emocionada nunca se mencionó. Cuando intenté sacar el tema en la cena, mamá dijo, «Qué bien, querida», e inmediatamente volvió a hablar de las cartas de aceptación de Belle. Tenía 23 años y me graduaba de la universidad. Belle estaba terminando su residencia. Mi graduación era un sábado por la tarde. Belle tenía un asunto en el hospital, ni siquiera su turno,
solo un evento de networking opcional. Mamá y papá debatieron durante días si podían saltárselo para venir a mi ceremonia. Al final, papá vino solo. Mamá se quedó para apoyar a Belle en su evento de networking. Está haciendo contactos importantes para su carrera, había dicho mamá. ¿Lo entiendes, verdad, Lucille? Siempre comprensiva, siempre flexible, siempre la que podía soportar la decepción porque estaba acostumbrada. La casa de invitados era pequeña, pero era mía. Yo misma había pintado las paredes, de un suave verde salvia que captaba la luz de la mañana. Mi trabajo de diseño estaba repartido en 2 monitores sobre un escritorio que había restaurado de una venta de garaje. Me senté y miré la pantalla, pero no veía el logotipo que se suponía que debía revisar para un cliente de una startup. Veía cada cumpleaños en el que Belle recibía el regalo más grande, cada Navidad en la que mis regalos eran considerados pero los suyos eran extravagantes, cada obra de teatro del colegio a la que asistieron a todas sus actuaciones pero se perdieron las mías porque Belle tenía un conflicto, cada graduación universitaria en la que le organizaron a Belle una fiesta en el club de campo y a mí me llevaron a cenar a Olive Garden. Lo entenderás cuando seas mayor. Lo entendía perfectamente bien en este momento. Esa noche, empecé a hacer planes. La pantalla de mi portátil brillaba en la oscuridad de la casa de invitados. Llevaba 1 hora sentada allí, mirando un documento en blanco, intentando averiguar qué venía después. El cursor parpadeaba, paciente e insistente. ¿Qué quería realmente? La pregunta parecía más grande de lo que debería. Tenía 28 años. Debería haber sabido la respuesta a estas alturas. Pero había pasado tanto tiempo siendo quien mi familia necesitaba que fuera la comprensiva, la flexible, la que no creaba problemas que nunca me había detenido a preguntar qué necesitaba para mí. Abrí una nueva pestaña del navegador y escribí, mejores ciudades para diseñadores gráficos. Seattle apareció de inmediato. Portland, Austin, Denver, lugares que nunca había considerado seriamente porque irse de Los Ángeles significaba dejar a mi familia. Y a pesar de todo, la idea de eso siempre me había parecido imposible, como cortarse un miembro. Doloroso y permanente, y algo de lo que no podías arrepentirte. Pero sentada allí, en esa casa de invitados, mirando las paredes que había pintado y los muebles que había elegido y la vida que había construido a la sombra de la propiedad de mis padres, me di cuenta de algo. Ya me habían cortado. Solo que yo no había sido la que sostenía el cuchillo. Hice clic en Seattle. La escena del diseño estaba en auge allí. Las empresas de tecnología estaban por todas partes, lo que significaba dinero para los servicios creativos. La ciudad era hermosa de una manera completamente diferente a Los Ángeles, verde, gris y melancólica en lugar de soleada, brillante e implacablemente optimista. Llovía mucho. Me gustaba la lluvia. Nunca me había llegado a gustar la lluvia en Los Ángeles porque no había suficiente. Y en los raros días que sí llovía, Belle se quejaba de que se le encrespaba el pelo, mamá cancelaba los planes y todo el mundo actuaba como si el mundo se estuviera acabando. Un artículo sobre las mejores empresas de diseño de Seattle me llamó la atención. Hice clic, leyendo sobre agencias de las que solo había oído hablar de pasada, Zenith Creative, Cascade Studios, Elevation Design House. Todas sonaban profesionales y establecidas, y completamente fuera de mi alcance. Excepto que no estaba fuera de su alcance, ¿verdad? Llevaba 3 años trabajando como freelance con éxito. Tenía un portafolio sólido. Había trabajado con startups y empresas consolidadas, había creado identidades de marca y materiales de marketing y diseños de sitios web que mis clientes realmente usaban y les encantaban. Era buena en lo que hacía. Solo que nunca nadie en mi familia lo había reconocido. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Belle. Mamá me enseñó las fotos del resort. Se ve increíble. Qué ganas de nuestro viaje. Quizás podamos comprar bañadores a juego o algo mono así. Me quedé mirando el mensaje. ¿Bañadores a juego? ¿Como si fuéramos lo suficientemente cercanas para ese tipo de cosa de hermanas? Como si no acabara de aceptar un arreglo de vacaciones en el que yo me quedaría sola en una propiedad diferente mientras ella se daba la gran vida de lujo con nuestros padres. ¿Se daba cuenta siquiera de lo retorcido que era eso? ¿O había sido la hija de oro durante tanto tiempo que ya no podía verlo? Dejé el teléfono sin responder y volví a mi portátil. Encontré el número de Nadia en mis contactos.
Nos habíamos conocido en una conferencia de diseño en San Diego hacía 2 años. Ambas asistiendo solas, ambas terminando en el bar del hotel después de un panel particularmente aburrido sobre sinergia de marca o alguna otra tontería corporativa. Había sido divertida, aguda y refrescantemente honesta sobre los desafíos de trabajar en campos creativos. Habíamos mantenido un contacto esporádico desde entonces, principalmente comentarios en Instagram y algún que otro mensaje. Me había mencionado varias veces que debería considerar mudarme a Seattle. La escena aquí es increíble, me había dicho durante nuestra última llamada, quizás hacía 6 meses. Y sinceramente, eres demasiado talentosa para estar peleando por clientes freelance en un mercado sobresaturado. Las agencias de aquí te contratarían en un abrir y cerrar de ojos. Lo había ignorado entonces, puse excusas sobre obligaciones familiares y relaciones con clientes establecidos y no querer empezar de cero en un lugar nuevo. ¡Qué cobarde había sido! Primero, llamé a mi amiga Nadia, que dirigía una agencia inmobiliaria boutique en Seattle. Nos habíamos conocido en una conferencia de diseño hacía 2 años, nos unimos por un vino de hotel terrible y compartimos frustraciones sobre las expectativas familiares. Llevaba meses intentando reclutarme para que me mudara allí, decía que la escena del diseño de Seattle estaba explotando y que conocía al menos 3 agencias que me contratarían sin dudarlo. Lucille, por favor, dime que por fin estás lista para salir de Los Ángeles. ¿Qué haría falta para mudarme allí el mes que viene? Hubo una pausa. ¿Hablas en serio? Completamente. Vale. Vale, déjame pensar. Tengo una amiga que busca compañera de piso, un apartamento genial en Capitol Hill. En cuanto al trabajo, puedo hacer presentaciones mañana si me envías tu portafolio actualizado. ¿De verdad vas a hacerlo? Sí. ¿Qué ha pasado? Le conté lo del viaje, lo del hotel separado, las palabras de mi madre. Nadia se quedó en silencio por un largo momento. ¿Sabes qué? Bien. Llevas demasiado tiempo poniendo excusas por ellos. Vente aquí. Construye algo que sea realmente tuyo. Deja de vivir a su sombra. Te enviaré mi portafolio esta noche. Envíamelo ahora. Le estoy escribiendo a Marcus de Zenith Creative. Están desesperados por alguien con tus habilidades de ilustración. Hablamos durante otra hora, planificando la logística. Nadia era el tipo de persona que hacía que las cosas imposibles parecieran alcanzables, que convertía la ansiedad en acciones concretas. Para cuando colgamos, tenía una entrevista telefónica programada para el viernes y un tour en vídeo del apartamento para el sábado. No se lo dije a mis padres. A la mañana siguiente, me desperté con un sentido de propósito que no había sentido en años. Mi teléfono mostraba 3 mensajes perdidos de mamá, todo sobre el viaje, sobre las reservas de restaurantes que estaba haciendo, sobre si quería hacer una excursión de snorkel con ellos o si prefería hacer lo mío. El subtexto era claro, ellos harían las actividades divertidas como una unidad familiar, y yo podía unirme si quería o entretenerme si no. Borré los mensajes sin responder. Mi primera entrevista con Zenith Creative estaba programada para las 10 de la mañana. Pasé 1 hora preparándome, revisando mi portafolio, investigando los proyectos recientes de la empresa, ensayando respuestas a preguntas comunes de entrevistas. Para cuando se conectó la videollamada, me sentía segura de una manera que rara vez sentía cerca de mi familia. La entrevista fue bien, mejor que bien. La directora creativa, una mujer llamada Michelle con gafas de montura morada y una energía contagiosa, parecía realmente entusiasmada con mi trabajo. Hizo preguntas reflexivas sobre mi proceso, mis influencias, mis objetivos. Ni una sola vez me hizo sentir que tenía que justificar mi elección de carrera o explicar por qué no estaba haciendo algo más prestigioso. Llevamos meses buscando a alguien con tu conjunto de habilidades específicas, dijo Michelle, inclinándose hacia adelante en su silla. Tu trabajo de ilustración es excepcional, y la forma en que lo integras con la identidad de marca es exactamente lo que necesitamos para nuestros clientes boutique. ¿Cuándo podrías empezar? Parpadeé. ¿Yo? ¿Me estás ofreciendo el puesto? Pendiente de una segunda entrevista con el equipo y comprobación de referencias, sí. Pero entre tú y yo, ya lo he decidido. Eres exactamente lo que estamos buscando. Entonces, plazos. Mi corazón martilleaba contra mis costillas.
Necesitaría mudarme desde Los Ángeles, avisar en mi actual situación de vivienda, transferir a mis clientes freelance. Quizás 6 semanas. 6 semanas funciona. ¿Puedes venir para una entrevista en persona la semana que viene? Cubriremos tu vuelo y hotel. Por supuesto. Después de que terminó la llamada, me quedé sentada mirando la pantalla en blanco de mi ordenador, apenas respirando. Había sido así de fácil. Una llamada, una conversación con alguien que realmente valoraba lo que yo aportaba. Y de repente, tenía un camino hacia adelante. ¿Por qué había esperado tanto? El viaje era en 6 semanas. Seguí la corriente. Ayudé a Bel cuando llamó, pidiéndome que diseñara bolsas de bienvenida personalizadas para los invitados de su boda. Fui a las cenas familiares. Sonreí cuando mamá hablaba sin parar del resort, de los tratamientos de spa que había reservado, de los restaurantes que probarían. ¿Reservaste algún tratamiento de spa?, preguntó Bel durante la cena del domingo, cortando su salmón a la parrilla en bocados precisos. No estoy segura de que tengan spa en mi hotel. Oh. Pareció incómoda durante aproximadamente 3 segundos antes de que mamá interviniera. Seguro que tienen algo, cariño. Quizás un masaje en la playa o algo informal así. Preston, el marido de Bel, carraspeó. Era guapo de esa manera sosa, aloquén, mandíbula fuerte, dientes perfectos y absolutamente ninguna personalidad que yo pudiera detectar. En realidad, creo que el hotel de Lucille sí tiene un pequeño spa. Lo miré cuando tu madre mencionó los arreglos. Parece un buen sitio. Lo estaba intentando. Lo aprecié, aunque no cambiara nada. Genial, dije. Seguro que estará bien. Mi entrevista telefónica se convirtió en una segunda entrevista. La segunda entrevista se convirtió en una oferta. La oferta fue mejor de lo que esperaba, más dinero del que ganaba como freelance, con beneficios y un equipo de diseño con el que realmente estaría emocionada de trabajar. El apartamento era perfecto, un loft reconvertido con ladrillo visto y suficiente espacio para una configuración de estudio adecuada. Acepté todo. 4 semanas antes del viaje, empecé a sacar mis cosas de la casa de invitados en silencio. No todo de una vez, eso sería demasiado obvio. Solo una caja o 2 cada pocos días, cargándolas en mi coche antes del amanecer y llevándolas a un trastero que había alquilado al otro lado de la ciudad. Ropa, libros, material de arte, mi taza favorita, la colcha que mi abuela me había hecho antes de morir, la única persona de la familia que nunca me había comparado con Bel. La abuela June había sido diferente. Había sido la madre de mamá, pero de alguna manera se había librado de la necesidad de vivir indirectamente a través de sus hijos y nietos. Cuando era pequeña, solía llevarme a museos de arte mientras Bel estaba en el entrenamiento de fútbol o en el club de debate o en cualquier actividad en la que destacara esa temporada. Nos quedábamos de pie frente a los cuadros durante horas, y ella me preguntaba qué veía, qué sentía, qué historias imaginaba detrás de las pinceladas. Tienes alma de artista, me dijo una vez cuando yo tenía quizás 13 años. Estábamos mirando un Monet, los nenúfares difuminándose en sueños impresionistas. Eso es un don, Lucille. No dejes que nadie te convenza de que vale menos que un título de médico o de abogado o cualquier cosa práctica que crean que deberías perseguir. Mamá piensa que el arte es un hobby, había dicho. La abuela June me había apretado la mano. Tu madre piensa muchas cosas. Eso no las hace verdad. Tú sabes lo que te hace feliz, cariño. No lo olvides. Murió cuando yo tenía 17 años. Un infarto repentino un martes por la mañana. Yo estaba en el colegio cuando ocurrió. Para cuando llegué al hospital, ya se había ido. Bel había estado estudiando para el MCAT, mamá la había llamado a ella primero, aunque yo había estado más unida a la abuela June. Incluso en la muerte, la jerarquía se mantenía. La colcha me la había dejado a mí en su testamento. Mamá había parecido sorprendida. Pensé que se la daría a Bel, había dicho, lo había dicho en voz alta. Bel es la que se va a casar algún día, a formar una familia. Pero la abuela June lo había sabido. Siempre había sabido cuál de nosotras necesitaba ese recordatorio tangible de que alguien nos había visto, nos había valorado por exactamente quienes éramos. Empaqué esa colcha primero, la envolví cuidadosamente en papel de seda y la puse en una caja etiquetada como esenciales.
Pasara lo que pasara después, dondequiera que acabara, esa colcha venía conmigo. La entrevista en persona en Seattle había ido incluso mejor que la videollamada. El equipo de Zenith Creative era colaborativo y talentoso, el tipo de personas que se desafiaban mutuamente sin destrozarse. Michelle me había presentado a todo el mundo, y me sentí inmediatamente cómoda de una manera que nunca me había sentido en las reuniones familiares. Esta gente hablaba mi idioma. Entendían lo que significaba obsesionarse con las paletas de colores y la tipografía y los pequeños detalles que hacían que un diseño cantara. La oficina estaba en un almacén reconvertido en Capitol Hill, todo de ladrillo visto, iluminación industrial y plantas por todas partes. Ventanas del suelo al techo daban a la ciudad. Había una barra de café en la sala de descanso con una máquina de café espresso de verdad y una biblioteca de diseño llena de libros que llevaba años queriendo leer. Entonces, ¿qué te parece?, me había preguntado Michelle al terminar el recorrido. Creo que sería una idiota si dijera que no. Ella se había reído. Buena respuesta. Te enviaremos la oferta formal para finales de semana. Bienvenida al equipo, Lucille. Había salido de ese edificio sintiéndome de 3 metros de altura, tomé un café en una cafetería cercana donde el barista tenía tatuajes en ambos brazos y me recomendó un café con leche de avena y lavanda que era absurdamente bueno. Deambulé por el Pike Place Market, viendo a los turistas hacer fotos de peces voladores y a músicos callejeros tocando por propinas. Encontré una librería que olía a papel viejo y a posibilidad. Seattle se sentía como un lugar donde podía respirar. 3 semanas antes del viaje, les dije a mis clientes que me mudaba y que estaría transfiriendo mi trabajo. La mayoría me apoyó, uno se ofreció a mantenerme con un contrato de retención para trabajo remoto. Organicé mis archivos, hice copias de seguridad de todo, creé documentos de traspaso para los pocos proyectos que no podía llevarme. 2 semanas antes del viaje, mamá me pidió que fuera de compras con ella por el vestido de novia de Belle. Fui. Vi a mi hermana probarse vestidos que costaban más que mi coche. Sonreí y asentí. Cuando mamá lloró, estuve de acuerdo en que sí, el ver a Gwen era impresionante. Sí, parecía una princesa. Sí, Preston era un hombre afortunado. El salón de novias estaba en Beverly Hills, el tipo de lugar donde servían champán y tenían probadores privados del tamaño de toda mi casa de invitados. Mamá había hecho citas en 3 salones diferentes porque, al parecer, uno no era suficiente cuando te casabas con un cirujano. Me senté en un sofá de terciopelo blanco, bebiendo un champán carísimo que no quería, viendo a Belle modelar vestido tras vestido. Se veía preciosa. Siempre había sido preciosa, alta y delgada, con una especie de elegancia natural que hacía que todo pareciera caro. Mamá no dejaba de secarse los ojos con los pañuelos que proporcionaba la asistente del salón, probablemente para ese propósito exacto. Lucille, ¿qué te parece este?, preguntó Belle, girando en un vestido de baile con suficiente tul como para tapizar un apartamento pequeño. Es precioso, dije, porque lo era. ¿Pero te encanta? O sea, ¿es el vestido? La estudié con atención. El vestido era objetivamente impresionante, pero la cara de Belle parecía insegura. Creo que deberías llevar lo que te haga sentir como tú misma, dije. No lo que se vea bien en las fotos o lo que mamá quiera. Algo parpadeó en su rostro, comprensión, quizás, o el reconocimiento de que acababa de señalar el patrón que habíamos estado siguiendo toda nuestra vida. El problema es que no sé lo que quiero, admitió en voz baja. Solo sé lo que se supone que debo querer. Mamá estaba ocupada hablando con la asistente sobre los plazos de las alteraciones y no lo oyó, pero yo sí. Por un segundo, vi más allá de la fachada de la hija de oro a la persona que había debajo, y parecía agotada. Entonces, quizás tómate un tiempo para averiguarlo, dije. La boda es en 6 meses. La gente pospone las bodas. La gente se fuga. La gente hace todo tipo de cosas que no son la gran producción que todo el mundo espera. Los padres de Preston ya han pagado los depósitos en. Dejé mi copa de champán. ¿Quieres casarte con él? Claro que sí. ¿Quieres esta boda? Abrió la boca, la cerró, se miró en el espejo envuelta en miles de dólares de seda y tul y expectativas. No lo sé, susurró. Antes de que pudiera responder, mamá se acercó con otro vestido. Prueba este. Es aún más dramático que el anterior. Oh,
vas a parecer de la realeza. Belle cogió el vestido y desapareció en el probador. El momento había pasado, pero seguí pensando en la expresión de su rostro, ese destello de incertidumbre. Mi hermana, que siempre había sabido exactamente lo que quería, o al menos lo que se suponía que debía querer. Quizás estaba tan atrapada como yo, solo que en una jaula más bonita. Belle me agarró del brazo cuando nos íbamos. Oye, ¿estás bien? Pareces distante últimamente. Solo ocupada con el trabajo. Lo de la boda no es demasiado, ¿verdad? Sé que mamá puede ser intensa. Está bien, Belle, te lo prometo. Me estudió por un momento, y vi algo parpadear en su rostro. ¿Preocupación? Quizás, o culpa. Pero entonces mamá la llamó para hablar de los velos, y el momento pasó. Una semana antes del viaje, avisé a mis caseros. Eran mis padres, técnicamente, pero le envié un correo electrónico a la asistente de mi padre con una carta formal, aviso de 30 días de que desocuparía la casa de invitados. Respondió con un correo electrónico confuso, preguntando si quería que se lo reenviara a mi padre. Dije que sí. Papá llamó esa noche. Lucille, cariño, ¿qué es esto de mudarse? Conseguí un trabajo en Seattle. Me mudo. ¿Seattle? ¿Cuándo ha pasado esto? Llevo un tiempo trabajando en ello. ¿Lo sabe tu madre? Todavía no. Suspiró profundamente. Deberías decírselo tú misma. No hagas esto a través de mi asistente. Vale, papá. Su voz se suavizó. Lucille, es por el viaje. Es por muchas cosas, papá. Tu madre te quiere. Lo sabes, ¿verdad? Es solo que se preocupa por ti. Quiere que tengas lo que tiene Belle. Quizás yo quiero algo diferente a lo que tiene Belle. Eso es justo, dijo en voz baja. ¿Cuándo te vas? En 5 días. Jesús, ¿qué pronto? Empiezo a trabajar en 2 semanas. Quería tiempo para instalarme. ¿No vienes al viaje? No era una pregunta. No, papá. No voy. Otro largo silencio. Creo que una parte de mí lo sabía, por cómo has estado actuando últimamente. Vale. Vale, cariño. Lo entiendo. Pero tienes que decírselo a tu madre y a tu hermana tú misma. Se merecen al menos eso. Lo haré. Pero no lo hice. 3 días antes del viaje, terminé de empacar. Mi coche estaba cargado con lo esencial. Todo lo demás estaba o en un trastero o había sido donado. La casa de invitados se veía casi exactamente como cuando me había mudado, genérica e impersonal, como si nunca hubiera vivido allí. 2 días antes del viaje, tuve una última cena en la casa principal. Mamá hizo su famosa lasaña. Belle vino con Preston. Nos sentamos alrededor de la mesa como lo habíamos hecho 1000 veces antes, hablando del resort, de la boda, de la nueva técnica quirúrgica de Preston que iba a ser publicada en alguna revista médica. Nadie me preguntó por mi trabajo. Nadie me preguntó por mi vida. Nadie se dio cuenta de la forma en que estaba memorizando todo, el candelabro que papá había traído de un viaje de negocios a Praga, las copas de vino que mamá coleccionaba de cada vacación, el sonido de la risa de Belle cuando Preston contaba una historia sobre un colega. Esta era mi familia. Los quería, pero no podía seguir ahogándome en su indiferencia. No puedo esperar a este viaje, dijo Belle, extendiendo la mano para apretar la mía. Tiempo de hermanas. No se admiten chicos. Lo siento, Preston. Creo que sobreviviré una semana sin ti, dijo secamente. Deberíamos convertirlo en una tradición, añadió mamá. Un viaje anual de chicas. ¿No sería maravilloso? Suena perfecto, dije. El día antes del viaje, limpié a fondo la casa de invitados. Arreglé el pomo suelto de uno de los armarios. Reemplacé el filtro del aire. La dejé mejor de lo que la había encontrado. En la encimera de la cocina, coloqué una sola llave encima de un sobre. Dentro del sobre había una carta. La había reescrito 7 veces, intentando encontrar las palabras adecuadas. Al final, la mantuve simple. Mamá y papá, para cuando leáis esto, estaré en Seattle.
He aceptado un trabajo allí, y ya he mudado la mayoría de mis cosas. No voy al viaje. No voy a la boda. Os quiero a los dos. Quiero a Belle. Pero no puedo seguir siendo el premio de consolación en mi propia familia. No puedo seguir siendo la que se supone que entiende, la que se supone que es flexible, la que se supone que acepta menos y está agradecida por ello. Me enseñasteis a conocer mi valor, así que elijo ir a un lugar que lo reconozca. Os enviaré mi nueva dirección una vez que me haya instalado. Espero que algún día podamos construir una relación en la que se me vea como algo más que la hermana pequeña de Belle. Con amor, Lucille. La leí una vez más, sellé el sobre y lo dejé allí. La llave les permitiría entrar en la casa de invitados cuando volvieran del viaje y se dieran cuenta de que no contestaba al teléfono. La carta explicaría el resto. Cargué la última caja en mi coche. Eché un último vistazo a la propiedad en la que había crecido, la casa enorme, el paisaje perfecto, la casa de la piscina, la casita de invitados que había sido mi jaula. El sol se estaba poniendo, pintando todo en tonos de naranja y rosa que eran casi demasiado hermosos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mamá. ¡Qué ganas de que sea mañana! Vuelos a las 10 de la mañana. No lo olvides. Le respondí, que tengáis un viaje increíble. Os quiero. Luego apagué el teléfono, me subí al coche y me fui. El viaje a Seattle duró 17 horas, comparadas. Hice una lista de reproducción de canciones que me habían encantado de adolescente, el tipo de música que Belle siempre había dicho que era demasiado rara, demasiado indie, demasiado yo. Paré en restaurantes de carretera y en extrañas atracciones turísticas. Hice fotos de montañas que nunca había visto. Lloré en algún lugar cerca de la frontera de Oregón, sollozos grandes y feos que me dolían en el pecho, llorando por algo que nunca había tenido. Pero también me reí. Llamé a Nadia y le dije que realmente lo estaba haciendo. Canté a pleno pulmón con la música. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Seattle estaba gris y lloviznaba cuando llegué, exactamente como todo el mundo decía que sería. Me encantó de inmediato. El apartamento era perfecto. Nadia había dejado una botella de vino en una cesta de bienvenida en la encimera. Desempaqué primero la colcha de mi abuela, la extendí sobre la cama y me tumbé encima. Mi teléfono seguía apagado. Sabía lo que me esperaría cuando lo encendiera, el pánico, la ira, los chantajes emocionales. Pero aún no encontrarían la carta. Todavía estaban en sus vacaciones de lujo, probablemente asumiendo que había tenido algún tipo de emergencia o crisis nerviosa. Que se pregunten. Que disfruten de su viaje a Turcas y Caicos sin mí. Que tengan exactamente lo que habían planeado, unas vacaciones familiares en las que yo no era realmente parte de la familia. Encendería el teléfono con el tiempo, pero ahora mismo, solo quería existir en este nuevo espacio, en esta nueva vida, sin el peso de sus expectativas aplastándome el pecho. Una semana y media después, finalmente encendí mi teléfono. 62 llamadas perdidas, 38 mensajes de texto, 17 mensajes de voz. Salté los mensajes de voz y fui directamente a los textos. Mamá, Lucille, ¿dónde estás? Estamos en el aeropuerto. Mamá, Lucille, esto no es divertido. Llámame inmediatamente. Mamá, Lucille, embarcamos sin ti. Más te vale tener una buena explicación. Hubo un hueco entonces, mientras estaban en el avión. Luego, mensajes de durante su viaje. Belle, Lucille, ¿qué demonios? Mamá está como loca. Belle, si estás enfadada por lo de la habitación, podrías habernos hablado como una adulta. Belle, ¿en serio? ¿Dónde estás? Esto da miedo. Al menos dinos que estás viva. Mamá, Lucille, por favor, envía un solo mensaje para que sepamos que estás a salvo. Podemos hablar de todo lo demás más tarde. Papá, he llamado a la policía para que hagan una comprobación de bienestar. Dijeron que la casa de invitados está vacía y cerrada con llave. Lucille, sea lo que sea que esté pasando, por favor, ponte en contacto con nosotros. Luego, de hace 2 días, después de que hubieran vuelto a casa, papá, hemos encontrado tu carta. Me decepciona que no pudieras enfrentarte a nosotros directamente, pero entiendo por qué te fuiste. Llama a tu madre cuando estés lista.
Está destrozada. Belle, no puedo creer que estés haciendo esto antes de mi boda. Es lo más egoísta que has hecho nunca. Mamá, ¿cómo has podido? ¿Cómo has podido hacerle esto a nuestra familia, a tu hermana? ¿Tienes idea de por lo que nos has hecho pasar? Los mensajes continuaban en esa línea: ira, chantaje emocional, acusaciones. Pero enterrados allí había algunos que me hicieron detenerme. Papá, siento que te hayamos hecho sentir que tenías que desaparecer. Te mereces algo mejor de nosotros. Y sorprendentemente, de ayer, Belle, Preston y yo hablamos. Dijo algunas cosas que me hicieron pensar. Lo siento, Lucille. Siento haber dejado que mamá te pusiera en un hotel separado. Siento no haberme dado cuenta de lo mucho que te damos por sentada. Quiero arreglar esto. Por favor, llámame. No llamé. Todavía no. En su lugar, les envié un mensaje de grupo a los tres. Estoy a salvo. Estoy en Seattle. Empecé mi nuevo trabajo y me encanta. Todavía no estoy lista para hablar, pero lo estaré con el tiempo. Necesito tiempo para averiguar quién soy fuera de ser la hija que entiende, la hermana que es flexible. Espero que podáis respetar eso. Os quiero a todos. Luego apagué el teléfono de nuevo. La primera semana en mi nuevo trabajo fue intensa de la mejor manera. El equipo era talentoso y colaborativo. Mi jefa realmente escuchaba mis ideas. El proyecto al que me asignaron, el rediseño de marca para una startup de moda sostenible, era exactamente el tipo de trabajo que soñaba hacer. Encontré una cafetería cerca de mi apartamento que hacía unos cafés con leche de avena perfectos. Exploré la ciudad, me perdí en el Pike Place Market, tomé un ferry a la isla de Bainbridge solo porque podía. Nadia me presentó a su grupo de amigos, y de repente tenía gente con la que salir a tomar algo los viernes por la noche, que no sabían nada de mi familia, que solo me conocían como Lucille, la diseñadora de California con un sentido del humor peculiar y una tendencia a dibujar en servilletas. 2 semanas después, encendí mi teléfono y encontré un mensaje de voz de mi padre. Lucille, cariño, solo quiero que sepas que lo entiendo. De verdad. Tu madre y yo hemos estado hablando mucho esta semana. Todavía está dolida, pero está empezando a entender. Belle también ha estado reflexiva, sorprendentemente. Creo que esto nos ha sacudido a todos de una manera que necesitábamos. Estoy orgulloso de ti por elegirte a ti misma. Debería habértelo dicho más a menudo. ¿Te quiero? Llama cuando estés lista. Su voz se quebró en esa última parte. Lloré en mi nuevo apartamento, pero eran lágrimas diferentes. Alivio, quizás, o duelo por lo que nunca habíamos sido, mezclado con esperanza por lo que podríamos llegar a ser. 3 semanas después, Belle me envió un largo correo electrónico en lugar de un mensaje. Se disculpó de verdad esta vez, sin excusas ni justificaciones. Admitió que siempre había sabido que era la favorita, que se había sentido culpable por ello, pero que también había disfrutado demasiado de los privilegios como para oponerse. Dijo que Preston le había señalado que se estaba volviendo como mamá, organizando toda su vida en torno a ser el centro de atención. Dijo que estaba trabajando en ello. Dijo que me echaba de menos y que esperaba que aún viniera a la boda, pero que entendía si no podía. PD, escribió al final. He desinvitado a mamá de mi prueba final de vestido y le he pedido a la coordinadora que te guarde un sitio, si quieres. Sin presión, pero me gustaría mucho que estuvieras allí como mi hermana. No como mi asistente ni mi animadora. Solo tú. Leí ese correo electrónico 5 veces. 4 semanas después, finalmente llamé a mi madre. Ella lloró. Yo lloré. Ambas dijimos cosas que necesitaban ser dichas. Se disculpó de verdad, y admitió que había estado proyectando sus propias ambiciones no cumplidas en Belle, que nos había medido a ambas con un estándar imposible que ella nunca había alcanzado. Dijo que estaba empezando a ir a terapia. Dijo que estaba tratando de entender por qué siempre había necesitado que una de nosotras fuera excepcional y había relegado a la otra a un papel secundario. Seguía diciéndote que lo entenderías cuando fueras mayor, dijo en voz baja. Pero tú lo entendiste todo el tiempo. Solo estabas esperando a que yo me pusiera al día. Sí, dije. Lo estaba. Eres feliz allí.
Miré alrededor de mi apartamento, mis materiales de arte esparcidos por la mesa del comedor, la vista de la ciudad a través de mis ventanas, la vida que estaba construyendo ladrillo a ladrillo. Realmente lo soy, mamá. ¿Bien? Eso está bien. Su voz era pequeña. ¿Vendrás a la boda? Lo estoy pensando. Es todo lo que puedo pedir. 5 semanas después, reservé un vuelo a Italia. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Porque Belle era mi hermana, imperfecta y complicada, pero lo intentaba. Porque mis padres también eran imperfectos y complicados, pero lo intentaban. Porque la familia era desordenada y dolorosa, y a veces tenías que irte para averiguar cómo volver en tus propios términos. La boda fue preciosa. Estuve al lado de Belle mientras se casaba con Preston en una terraza con vistas al Mediterráneo. Mamá lloró. Papá lloró. Puede que yo también llorara un poco. En la recepción, Belle me apartó. Gracias por venir. Gracias por quererme aquí de verdad. Siempre te quise aquí, Lucille. Simplemente no sabía cómo quererte aquí sin que se tratara de mí. Me apretó la mano. ¿Qué tal Seattle? Increíble. Deberías visitarlo. Me gustaría. Hizo una pausa. Preston y yo estamos pensando en tener hijos pronto. Quiero que conozcan a su tía, a la verdadera tú, no a la versión que tenías que interpretar para nosotros. A mí también me gustaría. Nos quedamos allí un momento, hermanas de verdad, quizás por primera vez, viendo la puesta de sol sobre la costa italiana. Por si sirve de algo, dijo Belle en voz baja, hiciste bien en irte. Yo me habría asfixiado si fuera tú. Todavía podrías asfixiarte si no tienes cuidado. No dejes que mamá planee toda tu vida. Estoy en ello, sonrió. Aprendiendo de la mejor. 6 meses después, seguía en Seattle. Mi apartamento estaba completamente decorado ahora, lleno de arte que había creado y muebles que había elegido. Me ascendieron en el trabajo. Estaba saliendo con alguien de forma casual, un biólogo marino que me hacía reír y al que no le importaba el estatus ni las métricas de éxito. Tenía amigos que me conocían primero como Lucille, no como la hermana pequeña de nadie. Mi familia me visitaba a veces. Estábamos construyendo algo nuevo, algo más honesto. Era incómodo e infinitamente mejor que lo que teníamos antes. Mamá todavía caía ocasionalmente en viejos patrones, comparándonos sin querer. Pero ahora Belle se lo señalaba. Papá también. Y yo había aprendido a poner límites sin culpa, a decir no sin explicarme hasta la extenuación. La semana pasada, Belle llamó para decirme que está embarazada. Voy a ser tía. Me preguntó si diseñaría algo para la habitación del bebé, y pude oír en su voz que estaba preguntando, no esperando, que valoraba mi trabajo, mi talento. A mí. Me encantaría, dije. De verdad. Después de colgar, fui a mi cafetería favorita y pedí lo de siempre. El barista ya sabía mi nombre, me preguntó por mi fin de semana. Me senté junto a la ventana y esbocé ideas para la habitación de mi sobrina o sobrino, suaves animales de acuarela, estrellas y tonos oceánicos. Y en algún lugar en el fondo de mi mente, oí la voz de mi madre de aquella mañana en la cocina. Lo entenderás cuando seas mayor. Sonreí para mis adentros. Resulta que lo entendí perfectamente todo el tiempo. Solo tuve que irme para demostrarlo. Y lo volvería a hacer en un abrir y cerrar de ojos.